¿Por qué mentimos incluso cuando decir la verdad sería más fácil? ¿Recuerdas cuando un amigo te preguntó, ¿quieres salir este fin de semana? Tú respondiste que estarías muy ocupado, pero en realidad pasaste todo el día acostado viendo TikTok. No tenías nada que hacer, simplemente no querías salir. Y tampoco querías decir la verdad. ¿Por qué mentimos incluso cuando decir no quiero sería mucho más fácil? Piensa en la última vez que alguien te preguntó cómo estabas. Seguramente respondiste bien, aunque no lo estuvieras. No lo planeaste, no calculaste ningún beneficio. La respuesta salió sola, como un acto reflejo. Lo mismo pasa cuando dices que ya casi terminas una tarea, o cuando celebras un regalo que no te gustó. En ninguno de esos casos pensaste si mentir era lo más práctico. Ese pequeño hábito se repite miles de veces en tu vida y esconde algo profundo sobre tu mente y tus relaciones con los demás. Es por eso que Toby nos ayudará a descubrir por qué mentimos incluso cuando decir la verdad sería mucho más fácil. Empecemos por un número que incomoda a casi todos. En 1996, la psicóloga Bella de Paulo, de la Universidad de Virginia, hizo un experimento simple. Pidió a estudiantes y a adultos de la comunidad que anotaran cada mentira que decían en una semana. Los estudiantes reportaron cerca de 2 mentiras por día. Los adultos alrededor de una. En conjunto, la gente mentía en casi una de cada 5 interacciones sociales. Lo más revelador no fue la cantidad, fue la actitud. La mayoría no planeaba esas mentiras, tampoco temía que las descubrieran. Las trataban como parte normal de una charla, no como un engaño calculado. El mismo estudio encontró algo más. Existen 2 tipos principales de mentira cotidiana. Unas protegen tu propia imagen, como decir que llegaste tarde por el tráfico y no por quedarte dormido. Otras protegen los sentimientos de alguien más, como decirle a un amigo que su presentación estuvo bien, aunque en realidad fue horrible. Ninguna nace de un cálculo cuidadoso. Simplemente aparecen, según lo que exige el momento. Las charlas con alguna mentira, incluso pequeña, resultaban menos agradables y menos cercanas que las charlas honestas. Mentir suaviza el momento, pero deja una fricción invisible en la relación. Aún así, preferimos esa fricción silenciosa antes que un conflicto directo. Unos años después, el psicólogo Robert Feldman, de la Universidad de Massachusetts, llevó esto más lejos. Grabó en video a parejas de desconocidos charlando 10 minutos. Luego les mostró la grabación. 6 de cada 10 personas habían mentido al menos una vez. El promedio fue de 2 o 3 mentiras en esa breve charla. Muchos se sorprendieron al verse haciéndolo. No recordaban haber mentido. Esto sugiere algo incómodo. Buena parte de tus mentiras no nace de un plan, nace de un reflejo que ni siquiera notas. Pero si mentir no exige planificación, ¿por qué tu cerebro prefiere ese reflejo en vez de decir simplemente lo que piensas? La respuesta empieza con una idea del sociólogo Irving Goffman, de finales de los años 50. Según Goffman, cada interacción social funciona como una pequeña actuación. No mientes por maldad, mientes para sostener una versión de ti mismo que consideras aceptable frente a los demás. Cuando alguien pregunta ¿cómo estás?, no busca un informe detallado de tu estado emocional. Busca una respuesta breve que mantenga la charla fluida. Decir la verdad completa rompería ese guión social. Y romper el guión cuesta más esfuerzo mental del que parece. La respuesta automática, en cambio, ya está entrenada. Está lista para usarse sin pensar. Ahí aparece la primera pista de nuestra respuesta. La verdad no siempre es la opción más fácil, porque casi nunca es una frase corta. Suele abrir una conversación más larga y más difícil de controlar. Esto no ocurre solo cara a cara. Piensa en cuánto tiempo eliges la foto correcta antes de publicarla, o en cómo describes tu semana como ocupada pero productiva, cuando en realidad fue caótica. Esa versión curada de ti no es exclusiva de las redes sociales. Es una extensión del mismo instinto que usas al responder bien en cualquier charla. Vivimos en grupos que dependen de la cooperación y la reputación. Administrar lo que otros piensan de nosotros no es vanidad,
Es parte de cómo convivimos. Lo mismo sucede en el trabajo, cuando aseguras en una reunión que un proyecto va por buen camino, aunque sepas que está retrasado. No mientes para engañar a tu equipo, mientes para sostener una imagen de control que la cultura laboral espera de ti. Pero esta explicación deja una pregunta sin resolver. ¿De dónde sale ese guión social tan bien entrenado? Para responder eso, hay que retroceder hasta la infancia. En 2013, la psicóloga Angela Evans de la Universidad Brock trabajó junto con Kang Lee de la Universidad de Toronto. Estudiaron a 65 niños de entre 2 y 3 años. Les pidieron que no miraran un juguete escondido mientras el investigador salía del cuarto. 8 de cada 10 niños miraron igual. Lo interesante ocurrió después, cuando les preguntaron si lo habían hecho. Los niños de 2 años, en su mayoría, confesaron. Pero a medida que crecían, más niños optaban por negarlo. Investigaciones posteriores del mismo equipo, resumidas por la Association for Psychological Science, dan más detalle. Cerca de un 30% de niños de 2 años intenta mentir alguna vez. La mitad de los niños de 3 años lo hace con regularidad y esa cifra sube al 80% a los 4 años. Esto no significa que los niños pequeños que conoces terminarán siendo mentirosos compulsivos. Kang Lee explica que mentir bien exige 2 habilidades cognitivas avanzadas. Entender que la otra persona no sabe lo que tú sabes y controlar el impulso de decir la verdad. Mentir es, en parte, una señal de que el cerebro está madurando. La primera habilidad se llama teoría de la mente. Te permite imaginar lo que otra persona piensa o ignora. La segunda es el control inhibitorio, la capacidad de frenar un impulso automático. En este caso, el impulso de soltar la verdad sin filtro. Cuando ambas habilidades maduran, mentir deja de ser un accidente. Se convierte en una herramienta social más, tan disponible como cualquier palabra de tu vocabulario. Aprendes a mentir casi al mismo tiempo que aprendes a hablar con fluidez. Para cuando llegas a la vida adulta, esa habilidad lleva décadas de práctica silenciosa. El guión social del que hablábamos no aparece de la nada. Se construye desde la niñez, mentira pequeña tras mentira pequeña. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más incómoda. Si mentir cuesta tanto entrenamiento, ¿qué ganamos realmente a cambio? Hay otra capa todavía más sutil. A veces ni siquiera sientes que estás mintiendo. Tu mente ajusta ligeramente los hechos para que encajen con la versión de ti que quieres creer. El psicólogo Leon Festinger describió esto en 1957 con el nombre de disonancia cognitiva. Es la incomodidad que sentimos cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias, y es la forma en que la resolvemos, ajustando lo que pensamos en lugar de cambiar lo que hicimos. Así, decir "no fue tan grave" después de llegar tarde no se siente como una mentira, se siente como la verdad, aunque no lo sea del todo. Parte de la respuesta tiene que ver con lo que protegemos al mentir. En 2015, Emma Levine y Maurice Schweitzer, de la Universidad de Pensilvania, diseñaron un experimento con un juego de confianza económica. Los participantes decidían cuánto dinero entregar a otra persona. Sabían que esa persona había mentido antes, pero de forma benévola, para hacerlo sentir mejor. El resultado fue claro. Las personas confiaban más en quienes les habían dicho una mentira amable que en quienes les habían dicho una verdad hiriente. La mentira, en ese contexto, no dañaba la confianza, la fortalecía. Esto explica por qué decimos "me encantó tu regalo", en lugar de una opinión sincera pero incómoda. O por qué le decimos a un amigo que su corte de cabello nuevo le queda bien, aunque pensemos lo contrario. No es que la verdad sea difícil de pronunciar, es que anticipamos su costo social. Y ese costo casi siempre parece mayor que el esfuerzo de una mentira breve. Tu cerebro no compara cuál frase es más corta, compara cuál opción mantiene la relación intacta. Y aquí hay un matiz importante. No toda mentira busca protegerte a ti. Muchas buscan proteger el vínculo con la otra persona, aunque eso también termine beneficiándote de forma indirecta.
Sin embargo, todavía falta la pieza que explica por qué este sistema sigue funcionando, sin que nadie lo corrija todos los días. Aquí conviene aclarar algo que la cultura popular repite sin evidencia real. La idea de que mirar hacia un lado, tocarse la nariz o sudar demuestra que alguien miente no tiene respaldo científico sólido. No existe un gesto único ni infalible que delate una mentira, en cualquier persona y en cualquier situación. Esa creencia es tan popular como poco confiable, y precisamente por eso se relaciona con el hallazgo más contundente de esta historia. Durante décadas se enseñó a policías, jueces y entrevistadores a fijarse en la postura de una persona, también en su mirada o en su sudor, para saber si mentía. La evidencia científica más sólida sobre este tema apunta en otra dirección. En 2006, Charles Bond, de la Universidad Cristiana de Texas, se unió a Bela de Paulo, esta vez en la Universidad de California en Santa Bárbara. Juntos revisaron 206 estudios sobre detección de mentiras. Participaron más de 24,000 personas, evaluando si otros decían la verdad o mentían. El resultado fue contundente. En promedio, la gente acierta apenas el 54% de las veces. El azar puro daría 50%. Somos apenas un poco mejores que lanzar una moneda al aire para detectar una mentira ajena. Los investigadores encontraron algo más. Las personas tienden a creer que los demás dicen la verdad. Ese sesgo las lleva a acertar más al juzgar verdades que al juzgar mentiras. Ni siquiera los profesionales entrenados en detectar engaños superan, de forma consistente, a cualquier persona común. También descubrieron algo interesante sobre el método. La gente acertaba más cuando solo escuchaba una voz, sin ver el rostro ni el cuerpo de quien hablaba. Fijarse en gestos y posturas no mejora la detección de mentiras. En algunos casos, hasta la empeora, porque distrae de lo que realmente se está diciendo. Esto tiene una consecuencia práctica para tu vida diaria. Si ni los expertos identifican con certeza cuándo alguien miente, la confianza que sostiene tus relaciones no depende de una vigilancia constante. Depende de acuerdos tácitos sobre qué mentiras se toleran y cuáles se consideran graves. La sociedad no funciona porque detectamos cada mentira. Funciona porque la mayoría de las mentiras que decimos son demasiado pequeñas para perseguirlas. Este hallazgo no significa que nunca notes cuando alguien te miente, ni que mentir sea inofensivo. Significa que, como especie, somos notablemente malos identificando el engaño en tiempo real, mientras confiamos en señales, como el contacto visual o los gestos, que la evidencia no respalda como confiables. Y ahí está, finalmente, la pieza que faltaba. Mentimos con frecuencia, desde la infancia, para proteger un guión social y sostener una relación. Y ese hábito se mantiene generación tras generación, porque casi nunca nos descubrimos haciéndolo. Mentir casi nunca es un plan elaborado. Es un hábito social aprendido desde la infancia. Lo usamos para proteger una imagen y sostener vínculos. Y persiste porque somos malos detectándolo en los demás. La próxima vez que alguien te pregunte ¿cómo estás?, presta atención. Fíjate en lo que responde tu boca, antes de que tu mente termine de decidir. No se trata de dejar de mentir por completo. Eso sería casi imposible. Se trata de notar cuándo lo haces y de elegir con más conciencia las pocas veces en las que decir la verdad realmente importa. Cuéntame en los comentarios cuál fue la última mentirita automática que dijiste sin pensar. Ese clásico «ya voy saliendo», cuando todavía ni te habías cambiado. Si esta historia te hizo cuestionar tus propias respuestas automáticas, déjame un me gusta y suscríbete para la próxima investigación sobre tu mente. Gracias por acompañarme en este análisis. Cuida tu mente, mantén despierta tu curiosidad y nos escuchamos en el próximo video. Hasta entonces, miau.